Buen día, profesor. Mi nombre es Cristian David Sánchez Cáceres y hoy voy a exponer sobre el informe realizado mediante el artículo Simulaciones multifísicas de un interruptor óptico de guía de onda cilíndrica que utiliza materiales de cambio de fases sobre silicio. Para empezar, abordaremos la introducción. Este informe aborda el diseño y las simulaciones multifísicas de un interruptor óptico basado en una guía de onda cilíndrica que emplea aleaciones de germanio, antimonio, telurio como material de cambio de fase. La estructura propuesta se evalúa para aplicaciones de telecomunicaciones a una longitud de onda de 1550 nanómetros, utilizando métodos de elemento finito y del dominio temporal de diferencias finitas también, para modelar el comportamiento óptico y térmico del dispositivo. Continuando, hablaremos sobre los materiales de cambio de fase, PCM. Los materiales de cambio de fase, como las aleaciones del GST, son conocidos por su capacidad de transmisión rápida y reversible entre fases amorfas y cristalinas. Cuando se les aplica estímulos eléctricos, ópticos o térmicos, esta transición está acompañada por un cambio significativo en sus propiedades ópticas, como el índice de refracción, lo que se convierte en candidato ideales para el diseño de interruptores ópticos reconfigurables. Ahora hablaremos sobre la estructura del interruptor. Pues el diseño del interruptor propuesto presenta una guía de onda cilíndrica con una capa activa del GST, rodeada de capas de silicio y un revestimiento de dióxido de silicio. El GST permite cambiar entre un estado de baja pérdida en su fase amorfa y un estado de alta pérdida en su fase cristalina, logrando así la conmutación óptica. Además, la estructura cilíndrica es compatible con la tecnología CMOS, lo cual es ventajoso para la integración de un sistema de telecomunicaciones. Siguiendo, hablaremos sobre las simulaciones ópticas y térmicas. Como podemos observar, las simulaciones ópticas incluyen un análisis de modos de propa- propagación dentro de la guía de onda, empleando la ecuación de Helmholtz para determinar las distribuciones de este campo. Ahora pasamos a lo que vendría a ser los resultados de la simulación y métrica de desempeño. Acá podremos ver como base de un ejemplo los siguientes datos. Pero ¿cómo se obtiene esto? Pues las simulaciones ópticas incluyen el análisis de los modos de propagación dentro de la guía de onda, empleando la ecuación de Helmholtz, eh, y ello pues nos ayuda a analizar ópticamente la estructura del interruptor cilíndrico. Empleamos este sistema de coordenadas cilíndricas para simplificar el análisis de que ignoran las ranuras delgadas en la capa de oro exterior, ya que tienen un efecto mm, insignificante en el índice de refracción efectivo. De modo que la guía de onda, con esta aproximación se puede analizar la geometría cilíndrica com- completamente utilizada en la ecuación de Helmholtz para calcular el NFF y las propiedades ópticas de los modos de propagación de la estructura que conmutan entre capas. La electricidad y magnetismo entre los campos se pueden determinar a partir de las ecuaciones de Helmholtz. Como podemos observar, acá tenemos los ejemplos en las siguientes diapositivas. Los campos se pueden determinar a partir de las siguientes ecuaciones. Ah, estas ecuaciones pues describen la propagación de los campos eléctricos y magnéticos en el espacio libre o en medio de materiales, donde por ejemplo tenemos que el K0, 2pi entre lambda, es el número de onda en el vacío y n es el índice de refracción de materiales. En este caso, se utilizan para modelar la propagación de ondas ópticas a lo largo de las guías de onda cilíndrica. Las ecuaciones diferenciales para los campos longitudinales. Las ecuaciones diferenciales de los campos longitudinales derivan de las ecuaciones de Helmholtz y toman en cuenta simetrías cilíndricas. Como podemos observar, estas ecuaciones describen cómo varían los campos eléctricos y magnéticos en cada capa de función de las coordenadas radiales, considerando el índice de reflexión n y la constante de propagación y el número azimul que describe la dependencia angular. Como también podemos observar, de manera similar al aplicar las condiciones de contorno que requieren la continuidad del campo eléctrico transversal. Vamos a observar la siguiente matriz.
Bueno, siguiendo, tenemos el espesor óptimo de las diferentes capas. Para determinar el espesor óptimo de la capa interna, si capa 1 se realizaron en simulaciones variantes de este espesor entre 100 y 1000 nanómetros, mientras que los espesores de las otras capas se mantuvieron fijos, pues tenemos como resultado am, que la variación del índice de refracción con el espesor en la capa interna de la figura 1, a medida que el espesor de la capa interna aumenta, la parte real también incrementa para ambos modos. Ya tenemos, como en la imagen podemos presentar el HE11 y el TE01. En ambas fases del GST, eso indica que, que un mayor espesor de sí mejora la propagación de los modos ópticos. En la figura 2, la parte real imaginaria se muestran para los modos HE11 y TE01 en ambas fases del GST, así como el factor de confinamiento para el modo TE01. La diferencia entre las fases amorfa y cristalina impacta en la eficiencia del confinamiento óptico. Y en la figura 3 varía el espesor de la capa exterior de sí, mostrando que un ajuste adecuado en este espesor puede mejorar la propagación de la luz y confinamiento óptico. En la fase cristalina, los valores del LED son diferentes respecto a la fase amorfa, lo que permite un control preciso sobre la modulación óptica. Bueno, en lo siguiente tenemos las simulaciones ópticas longitudinales y laterales del interruptor cilíndrico. Acá las gráficas son diferentes. Tenemos que en la parte real e imaginaria varía la parte real y la parte imaginaria para los nodos HE11 y TE01, considerando las partes amorfas y cristalinas. En el factor de confinamiento se observa que el factor de confinamiento varía en diferentes capas de guía de ondas. Esto es clave para entender la eficiencia del confinamiento óptico y el control de la luz dentro de la estructura del interruptor. Seguimos con la distribución de potencia óptica para el TE01 y el 11. De tal modo que el TE01, modo que en el A es amorfo, en el B tenemos la fase cristalina, así como podemos observar en las imágenes. Inclusive el HE11 patrón de modo en el Do amorfo y el D fases cristalinas. ah, Tenemos picos de potencia óptica en incógnitas y dirección que define el patrón par e impar. Las flechas muestran las direcciones del campo eléctrico. Como podemos ver acá, cada flecha indica hasta dónde está yendo el campo eléctrico. Ahora tenemos las simulaciones eléctricas y térmicas. El cambio de fase GST se induce mediante calentamiento controlado y posteriormente enfriamiento, utilizando estimulación óptica o eléctrica. En este estudio se emplea estimulación eléctrica donde el voltaje aplica a las capas de oro. Hace que la corriente fluya a través del GST, elevando su temperatura y provocando la transición reversible entre fases amorfa y cristalina. La conductividad eléctrica del GST cristalino es casi 1000 veces mayor que el GST amorfo. Por lo tanto, se requiere un pulso de voltaje más alto para cambiar de la cristalina a la amorfa. Como podemos ver en la figura 9, muestra la distribución simulada de la densidad de corriente entre las capas de electrodos de AU durante el cambio de la fase. Acá tenemos en el siguiente gráfico también que presenta el pulso de voltaje aplicado junto con los perfiles de temperatura transitoria en 3 puntos específicos, 1 y 3, dentro de la capa GST durante el proceso de cristalización. Y bueno, siguiendo, tenemos la muestra de distribución de la temperatura en las secciones transversales del interruptor óptico. Esto optimizado durante el proceso de cambio de fase cristalino amorfo en distinto intervalo de tiempo. Podemos observar acá en el gráfico. Bueno, para concluir, pues el diseño de un interruptor óptico basado en guías de ondas cilíndricas y aleatorias de GST, pues demuestra ser eficiente para telecomunicaciones a 1550 nanómetros, con pérdidas de intersección de 0.79 decibeles y una relación de extinción de 13.47 decibeles. La aleación GST permite una modulación óptica efectiva gracias a su rápida transición entre fases, mientras que la optimización de la estructura con capas de silicio y GST maximiza la transferencia de potencia y eficiencia. Las simulaciones multifísicas han sido clave para analizar el comportamiento óptico y
y térmico del dispositivo, que presenta un consumo de energía de 30 NJ y una velocidad de conmutación de 3.5 megabits, equilibrando rendimiento y requisitos energéticos. Además, el diseño mejora el factor de confinamiento y es compatible con la tecnología CMOS, lo que facilita su integración en sistemas de telecomunicaciones actuales y futuras. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.